Bueno, vamos con el videoanálisis de los mercados de acciones. Tomamos como referencia el SP500 y empezamos con el gráfico más importante que podemos encontrar ahora mismo. Lo tenemos en pantalla. Arriba estaría el índice NISE y abajo el indicador Summation, solo que con una fórmula modificada. Bueno, tenemos ahora mismo esta señal produciéndose, que es la que mostrábamos en el vídeo anterior, que estaría pendiente, ¿no? Lo dejamos como por aquí. Y bueno, por resumir un poco, comentábamos que si cruzábamos esta horizontal de color verde, bueno, pues nos da una señal súper importante de medio y largo plazo que hay que tener ya sobre la mesa de forma muy clara, y es que nos estaría diciendo ha acabado el peligro y se estaría iniciando un mercado alcista totalmente nuevo. Vamos a un poco justificar esta afirmación. Como digo, tenemos este indicador, luego mostraré otro. Vamos a ver un poco de forma rápida el histórico de esta señal, porque no es una señal débil para nada. Digamos que en un periodo histórico de 20 años aproximadamente no ha fallado nunca. Bueno, alejo un poco el gráfico para verlo más amplio. Por ejemplo, tenemos el mercado alcista que se inició posterior al crash de la pandemia COVID, como tenemos este mismo movimiento, sumisión desde mínimos hasta sobrepasar dicha horizontal. Posteriormente, pues este mercado que ya conocemos, que ha durado aproximadamente 2 años. Anteriormente, el crash posterior al año 2018, un periodo que abarcó aproximadamente un año, un poco más, con esta misma señal también. Nos remontamos algo más atrás, año 2016, de nuevo el Summation cruza la horizontal y tenemos un mercado alcista más extenso que llevó, 2 años, 3 casi. Seguimos mirando para atrás, año 2012, también desde mínimos, incluso con una divergencia alcista, sobrepasa horizontal verde y nada, después ya 3-4 años de subidas, con sus correcciones, lógicamente. Nos vamos al mercado bajista del año 2008, también divergencia alcista en Summation, sobrepasamos horizontal y ya lo que vino después, con un periodo de subidas de en torno a 3 años más o menos. Bueno, y así tampoco voy a mostrar todas, simplemente para el que quiera parar el vídeo y comprobar cómo estas otras también han hecho el mismo movimiento. Incluso después del mercado bajista del año 2000, pues se hizo suelo en el año 2002, tuvimos la divergencia alcista, se superó la horizontal y lo que vino después ya. Por lo tanto, tenemos ahora el mismo protocolo con un summation desde mínimos hasta cruzar esta horizontal. El significado es bastante sencillo, por mucho que, lo queramos ver de otra manera. Es cierto que hay un montón de factores externos, condicionantes de bastante peso. Incluso en el análisis técnico encontramos algunos indicadores que chirrían bastante, están chocando con esta expectativa. Pero esta señal es muy poderosa, como hemos visto, pues es que no falla nunca. No hay nada en el mercado que funcione para siempre, está claro, y ¿por qué no? Puede ser esta la primera vez que cometa un error, este indicador falle y nada, esto se venga para abajo. Pero bueno, hay que agarrarse a las probabilidades, no queda más remedio, y es lo que nos muestra esto, sin más. Por lo tanto, lo más importante y con lo que nos debemos quedar es que ya se ha visto un mínimo en los mercados norteamericanos, por lo menos, en este punto. Vamos a verlo en el SP500. Aquí lo tenemos en escala diaria. Pues nada, tenemos este mínimo ya definitivo en los 3.500. Para todo aquel que haya estado ágil en la operativa y haya metido dinero en este área aproximadamente, 3.500, 3.800, pues está bastante bien posicionado. Por cierto, tenemos esta directriz morada, en escalas. Vamos a pasar un segundo a escala semanal. Aquí la vemos mejor. Dibujó, una especie de hombro, cabeza, hombro muy deforme, pero la estructura técnica nos vale lo mismo, simplemente para que se vea que si proyectamos esta figura hacia abajo, pues nos ha dado exactamente ese mínimo hecho absoluto y, para que se vea que estas figuras muchas veces funcionan y proyectan justamente el ancho de su rango en el mismo sentido.
de tal forma que nos hacen ver un objetivo técnico bastante decisivo, por cierto coincidente con este nivel, que también sirvió en su momento de giro. Pero bueno, para que quede ahí y nos demos cuenta de lo que es. Nos quedamos, por tanto, con lo más importante, que ya hemos visto un mínimo, que alejamos peligros de ver continuidad hacia abajo. Y en segundo lugar, en consecuencia, darnos cuenta de que, por un lado, es algo tarde para entrar ahora, como veremos más adelante, y por otro, tendremos que estar muy atentos a posteriores correcciones, porque una vez se limpie toda esta carga de entradas alcistas que habrá habido, se forzará una limpieza y llegaremos a un punto pues, en el que ahí sí podemos entrar con algo más de tranquilidad, viendo la señal que hemos visto desde el indicador Summation. Otra conclusión a la que podemos llegar es que una vez hagamos entrada en la posterior corrección que se produzca, ya iremos viendo, pues ahí el precio puede seguir la trayectoria, la nueva tendencia generada y busquemos ya objetivos mucho más altos con intención en el medio plazo de romper máximos anteriores. Por ejemplo, la bolsa londinense ya ha roto, ya está en subida libre y el mercado europeo le falta muy poco para superar los máximos hechos anteriormente. Así que, aunque parece extraño, ya que el mercado europeo suele ser más débil que el norteamericano, pues está sirviendo un poco de indicador adelantado también. Por consiguiente, pues este mercado norteamericano debería seguir sus pasos, aunque sea con algo de retraso. Otra señal alcista que se me ha olvidado explicar antes es, como ya vimos en otros vídeos, la divergencia alcista que teníamos en el indicador Concord en cuanto a la salida rápida de pequeño inversor en este punto. Y otra muestra importante sería el indicador direccional en esta escala semanal que ha conseguido cruzar hacia arriba esta directriz bajista. Y esto, al fin y al cabo, es una señal que se suma a todas las demás y nos favorece esa expectativa de que esto seguirá subiendo en una escala de medio plazo. Este es otro de los indicadores que quería mostrar ante este convencimiento alcista. Aquí tendríamos el índice NISE y debajo tenemos un ratio que relaciona los nuevos máximos con los nuevos mínimos. Ya lo mostré en su día como este indicador, una vez cruzaba esta horizontal, entraba en un terreno bastante peligroso de posible tendencia bajista, que así ha sido, pero una vez ha cruzado de nuevo esta horizontal negra hacia arriba, con incluso una divergencia también alcista sobre precio, pues ha generado este movimiento que coincide con la señal que hemos visto en el Summation, es decir, nos muestra un nuevo mercado alcista. Alejo una vez más la temporalidad del gráfico para justificar lo que estoy comentando. Nos vamos de nuevo al caras de la pandemia COVID, como aquí también se produjo este movimiento, y una vez el indicador superó la horizontal negra, pues se inició este mercado alcista. Lo vimos de igual manera en el año 2019, aunque fue un año algo más peleón, pero ahí está, el mercado alcista prosiguió posteriormente. Y lo vimos también en el año 2016, después de toda esta gran caída, una vez se dio esta señal, de alguna manera confirmó también que las subidas iban a proseguir durante bastante tiempo. Y por último, en el mercado bajista del año 2008, pues lo mismo, ¿no? Es una señal que tiene algo de retardo, como podemos ver, pero que, sin más es una especie de luz verde que nos da en cuanto a tranquilidad y que, el peligro ha pasado. Nos vamos un momento a uno de los valores más importantes del mercado, Apple, ya que en el vídeo anterior mostraba estos valores de gran capitalización, y su importancia dentro del mercado en general. Se hace algo más relevante el análisis de activo, ya que es uno de los, como digo, de los de mayor peso. Lo estamos viendo ahora en escala semanal, simplemente por mostrar cómo ha dado esa señal también de confirmación, una vez se superan directrices bajistas. Señal similar que vemos en otros grandes valores, pero Apple es más representativo y tenemos aquí una confirmación de que esto tiene pinta de seguir tirando para arriba, al menos en el medio plazo. Por lo tanto, el análisis es muy sencillo, está todo bastante claro. Hemos dejado atrás el peligro tan anunciado. Pasamos entonces al corto plazo. Vamos a ver por arriba cómo está la resistencia
más inmediata, 4.200, que ya ha tocado. La siguiente sería los 4.300, corresponde a este máximo. Y la siguiente sería en 4.500, ya coincidente con esta directriz morada, que ya vemos que tiene bastante importancia. Podemos decir que cada 100 puntos tenemos una resistencia, porque también aquí en los 4.400, bueno, hay un nivel en el que se ha girado otras veces y puede servir también ahí como techo. Más importancia tienen otros, pero cada 100, posteriormente ya vemos que 4.600 hay otro, en 4.700, 4.800, pues bueno, es una continua carrera de salto de vallas que va a costar, bueno, pasarlas pues según vaya avanzando el precio. Lo importante es que estamos ahora en un punto en el que es tarde ya entrar, que hay que esperar una corrección y que con un medio plazo ya libre de peligros graves, pues sea en el punto que sea, 4.200 o 4.300, bueno, pues esperar ya una caída, ya veríamos posteriormente si son los 4.000 o incluso más abajo. Ahí es cuando entran en juego pues todas las herramientas de que disponemos, elegimos algún indicador que nos guste y bueno, esperamos ese cruce. Por ahora, por ejemplo, aquí en el direccional lo tenemos con un margen todavía bastante amplio hasta que nos dé esa señal todavía de cierre de largos. O sea que es que todavía no se ha dado ese momento en el cual nos diga que nos tenemos que salir en caso de haber entrado en un punto mínimo y ya posteriormente, una vez se dé dicha señal, alcanzar la zona de entrada o de compra que puede ser bastante más abajo. El tema de la corrección va a ser algo que no va a tardar mucho más. Ya mostrábamos esta divergencia bajista en el histograma del MACD correspondiente al índice Niche. Por cierto, este índice muestra aquí una resistencia bastante fuerte, un 2 o un 3% más arriba en este punto. El SP500 muestra de igual manera esa divergencia bajista y no nos olvidemos del VIX, que también muestra una divergencia alcista en escala diaria que cada vez se aproxima más a ese punto de inflexión. Por cierto, con una vela blanca, con una vela alcista en una zona de mínimos, que bueno, esto tampoco tiene mucha importancia, pero para que veamos que hay herramientas que ya muestran divergencias con un inicio de peligro en el corto plazo. En conclusión, para el que haya entrado y esté aguantando la posición, pues nada, mantener hasta que tengamos ese marcador de inicio de corrección, y para el que no esté dentro, pues esperar que se produzca una limpieza de corto plazo, quizás hasta un nivel por debajo de los 4.000 con bastante probabilidad. O bueno, ya iremos viendo, ¿no? Porque todavía está en fase de ascenso y no sabemos dónde se va a producir ese techo de impulso. Así que todo queda en esperar y estudiar. Nos vemos en el próximo vídeo.